Cuando ocurrió una estampida en el jardín de niños, Harper corrió a salvar al hijo de su primer amor, apartando con fuerza la mano de su hija. El último rayo de esperanza en los ojos de su hija, que siempre había anhelado el amor de su padre, se extinguió. Después de rescatarla desesperadamente, me miró con calma y dijo: «Mamá, estoy dispuesta a llevar a papá contigo. Vayamos a un lugar donde nunca nos encuentre». Las palabras de mi hija me dejaron atónita, y luego me invadió una profunda tristeza. Antes, mi hija amaba a Harper. Aunque rara vez aparecía durante el año y nunca le sonreía, ella seguía amándolo. Después de descubrir que Harper nunca había olvidado su primer amor, una vez le pregunté a mi hija si estaría dispuesta a irse conmigo. Cada vez que lo menciono, mi hija llora y me dice: «Mamá, Tara quiere a mamá y a papá. ¿Podrá nuestra familia permanecer unida? Por el bien de mi hija, he soportado no divorciarme. Hoy mi hija ha tomado la iniciativa de dejarme, es evidente que Harper le ha roto el corazón». Al ver la cicatriz en la cabeza de mi hija, me dolió muchísimo. La abracé con fuerza y le dije con voz temblorosa: «Está bien, mamá se llevará a Tara. Nadie volverá a hacerle daño a Tara. Como a Harper no le gustamos, tampoco lo queremos». Mi hija volvió a hablar con suavidad: «Mamá, mañana es el cumpleaños de Tara. ¿Puedo pasar un último cumpleaños con papá antes de irme? Sé que aún tiene un rayo de esperanza para su padre. Aunque Harper no es muy cercano a su hija, siempre pasa tiempo con ella en su cumpleaños. Le regala una muñeca de Hello Kitty de edición limitada cada año, sin cambiarla nunca. Cada año en este día publica una actualización, una foto de una muñeca acompañada de unas palabras. Es como un padre que ama profundamente a su hija, recordando con atención los momentos que pasa en este mundo. Por eso su hija siempre ha tenido grandes expectativas para Harper. También me consoló pensar que todavía nos amaba. Pero hace 3 meses, Vera, el primer amor de Harper, regresó a casa. Solo después me di cuenta de que lo que Harper había grabado no era el cumpleaños de su hija, sino la fecha en que Vera lo dejó. Incluso Hello Kitty lo era porque a Vera le gustaba. De principio a fin, ni mi hija ni yo teníamos cabida en su corazón. Abrí la boca varias veces, pero no me atreví a contarle a mi hija la cruel verdad. No importa, esta es la última vez. Que piense que su padre todavía la ama. Al salir de la clínica, me encontré con Harper. El hombre que soltó a su hija en ese momento de crisis ahora sostenía a Tom con cuidado. Dara caminaba a su lado. Harper caminaba junto a Vera, hablándole suavemente. Si Harper no fuera mi esposo y el padre de mi hija, envidiaría a esta familia de 3. Dara nos vio primero con aire de suficiencia, y luego fingió sorpresa. «Es Jolie. ¿Cuánto tiempo? Te extrañé muchísimo. Admiro mucho la actuación de Vera. Hace apenas 3 meses, estaba deseando encontrarme en cuanto bajó del avión para presumir de cuánto la había amado Harper durante todos estos años. Me instó a ser sensato y a divorciarme de Harper por mi cuenta. Pero ahora actúa como si me acabara de conocer. Bueno, no me sorprende considerando que ya era tan buena actriz en la universidad. En la universidad, una vez la consideré mi mejor amiga y la dejé entrar completamente. Me enamoré de Harper en el consejo estudiantil y me costaba confesarle mis sentimientos. Dara me animó a escribir una carta de amor y se ofreció a entregármela. No sospeché nada. Envié carta tras carta, pero nunca recibí respuesta. Antes de que me diera tiempo a decepcionarme, ya se había hecho novio de Vera. Pero Vera solo lo había visto un par de veces, y todo lo que sabía de él provenía de mis descripciones. Antes de que pudiera recuperarme de la sorpresa, me enteré por las bromas de los amigos del club, de que habían empezado a salir por esas cartas de amor. Fui a buscar a Vera para explicarle. Pero se comportó de forma extraña, mirándome con inocencia y diciendo: «Aunque nos conocimos por tu carta de confesión, le gusta mi cara, ¿verdad?». Me quedé sin palabras. En una noche perdí a mi mejor amiga y a la persona que más quería. No tuve más remedio que ir al extranjero para sanar mi corazón roto. Después de graduarme y regresar a China, me enteré de que Harper se había desesperado después de que Vera lo abandonara y se fuera del país para casarse con otro debido a una grave crisis en su empresa. No pude soportarlo, así que me ofrecí como voluntaria para ser su asistente.
Con el tiempo el negocio de la empresa fue mejorando poco a poco. Tras una noche de juerga en el banquete de celebración, me quedé embarazada. Harper desapareció durante una semana, luego regresó y me apuntó con un anillo. Dijo que el aborto sería perjudicial para mi salud, así que mejor nos casáramos. Nos casamos así como así, sin ceremonia, sin fotos de la boda, solo con un certificado de matrimonio para demostrar nuestra relación. 5 años después de la boda, Harper no mencionó a Vera ni una sola vez. Pensé que ya la había olvidado. Pero resultó que no la mencionó no porque no la recordara, sino porque las cicatrices eran demasiado profundas, y cada vez que la mencionaba, le dolía. Ahora que Vera ha vuelto, por fin ha conseguido lo que quería. Como forastero, debería hacerme a un lado. Harper vio la cicatriz en la frente de su hija y sintió una extraña punzada de culpa. Le dijo a su hija: Tara, papá no quiso dejarte atrás hoy. Dijo esto, pero las manos que sujetaban a Tom no se movieron en absoluto. La hija miró a Tom, quien estaba fuertemente abrazado por su padre, y a Vera, quien estaba de pie junto a Harper. Sus ojos estaban llenos de envidia y resentimiento, pero al final, simplemente negó con la cabeza y contuvo las lágrimas. Tara sabe que Tom no tiene padre, así que debería cuidarlo más. Tara lo entiende. Harper reconoció esas palabras como algo que le había dicho una vez a su hija, y se quedó atónito por un momento. Harper había organizado la educación de Tom. Temeroso de que otros lo acosaran, Harper donó una biblioteca. Dejó que todos creyeran erróneamente que él era el padre de Tom. Pero cuando su hija empezó la escuela, le prohibió a Tara que le contara a nadie sobre su relación. En los 2 años que han pasado desde que su hija empezó la escuela, nunca la ha recogido ni dejado, ni ha asistido a ninguna de sus actividades escolares. Intencionalmente o no, Tom reunía a los niños de la clase para aislar e intimidar a Tara, diciendo que era una niña rebelde sin padre. Tara lloró y le rogó a Harper que le dijera a su padre que la recogiera en la escuela y les contara a todos que tenía padre, y que el padre de Tom era en realidad el suyo. Harper se negó. Tom no tiene padre, ya da bastante pena. ¿Quieres que todos piensen que Tom miente? Tara, ya tienes 5 años, deberías saberlo. Eso le dijo a su hija en aquel momento. En ese momento, al oír las mismas palabras de su hija, le resultaron un tanto chocantes. Quería abrazar a su hija, pero en cuanto hizo un movimiento, Tom empezó a llorar y a gritar en sus brazos: «Quiero que papá Harper me abrace». Harper inmediatamente abrazó a Tom con fuerza y lo convenció con dulzura. «Tom, pórtate bien, no tengas miedo, papá Harper está aquí». Su voz era dulce y paciente como la de un padre que amaba profundamente a su hijo. Pero en realidad, su hija biológica nunca había sentido su amor paternal. Ahora solo podía mirarlo con la mirada perdida mientras él sostenía a otro niño, con la herida en la frente aún visible. Tras un largo momento, Tara bajó la cabeza con los ojos enrojecidos. Dara intentó disimularlo. «Jolie, no te equivoques. Harper simplemente se apiada de nosotras, una viuda y su hijo». Apreté con fuerza la manita de mi hija y forcé una sonrisa. «El señor Harper es considerado con sus empleados». «Así es». La sonrisa de Dara se congeló. Intentaba insinuar su cercanía con Harper, pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Los ojos de Dara estaban llenos de odio. Miró a Tom, y Tom empezó a sollozar. «Papá Harper, Tom se siente muy mal». Cerró los ojos con fuerza, agarrándose el pecho con aspecto muy incómodo. La expresión de Harper cambió de repente. Nada más le importaba y se marchó apresuradamente con Tom en brazos. Ni siquiera nos miró. Justo cuando Harper estaba a punto de desaparecer, mi hija lo llamó de repente con fuerza. «Papá». Harper se detuvo y volvió a mirar a mi hija. Los ojos claros de su hija se llenaron de lágrimas mientras exclamaba con voz entrecortada: «Papá, mañana es el cumpleaños de Tara. Estarás con Tara, ¿verdad?». Su hija lloró hasta que se le puso la nariz roja, y Harper se sintió tan triste que le prometió a su hija: «Claro. Tara, pórtate bien y vete a casa con mamá. Papá vendrá esta noche para pasar tiempo contigo». Abracé a mi hija con ternura, repitiéndome en silencio: «Harper, tienes 2 oportunidades más para ver a tu hija. Espero que los atesores». De vuelta en casa, mi hija y yo empezamos a preparar el equipaje al unísono.
Mi hija corrió con varios peluches en brazos, con la carita llena de ilusión. Estos eran los únicos regalos que Harper le había dado a mi hija en los últimos años. No soportaba decepcionarla y además, los artículos eran inofensivos, así que silenciosamente le permití que los guardara en su maleta. Una sonrisa se dibujó en el rostro de mi hija, y no pude evitar sonreír también. Justo cuando estábamos disfrutando, oímos un ruido repentino en la puerta. Mi hija y yo levantamos la vista y nos brillaron los ojos de sorpresa. Era Harper, de verdad que había vuelto. Pero nuestra alegría se vio rápidamente truncada cuando Vera y Tom lo siguieron. Jolie, Tom tiene fiebre y Vera no puede arreglársela sola, así que le pedí que se quedara en casa unos días. Harper me miró y habló despacio. En el pasado podría haberme sentido muy disgustado. Pero ahora hace tiempo que veo cuánto significa Vera para Harper, y siento una gran tranquilidad. Asentí con calma. Harper no quedó satisfecho con mi respuesta. Frunció el ceño y me preguntó, ¿te importa? Lo miré confundido. Era su casa, podía dejar vivir allí a quien quisiera. ¿Qué tenía yo que decir? Al ver que no respondía, la expresión de Harper se volvió aún más hosca. La habitación de invitados no tiene mucha luz, y Tom se asustó. Que se queden en la habitación principal. Yo también me quedaré allí esta noche para hacerle compañía. Se me encogió el corazón. Aunque en realidad no me importaba, seguía sintiéndome decepcionada. ¿De verdad era tan urgente? ¿Ni siquiera podían esperar a que Tara y yo nos fuéramos? Dara, que estaba cerca, también parecía un poco sorprendida, pero al instante siguiente me miró con aire de suficiencia. Me dolió el corazón, pero asentí de todos modos. Ya había decidido irme. Lo que pasara entre él y Vera en el futuro no era asunto mío. Harper respiró hondo y estaba a punto de hablar cuando mi hija de repente empezó a llorar. Me giré y vi a Tom agarrando la muñeca favorita de mi hija. Al ver que Tom estaba a punto de tirarla al suelo, corrí a protegerla. Al ver esto, Tom se tiró al suelo y rodó. Esa es la muñeca favorita de mamá. Quiero dárselo. Vera regañó a Tom. Tom, escúchame. A mamá ya no le gustan las muñecas. No se merece un regalo tan caro. Se le saltaron las lágrimas enseguida, y al verla llorar tan lastimosamente, Harper sintió mucha pena por ella. Le dijo con severidad a su hija, Tara, dale la muñeca a tu hermano. Su hija se sobresaltó por su tono. Pero tras ver la muñeca en sus brazos, siguió discutiendo en voz baja. Papá, ta muñeca es el regalo de cumpleaños que le diste a Tara. Tara no quiere dársela a su hermano. ¿Te parece bien? Harper hizo una pausa. Se notaba por su expresión que no recordaba la muñeca en absoluto. Probablemente nunca imaginó que el regalo que le había dado a su hija con tanta naturalidad sería tan preciado para ella. Vera habló con dulzura. Harper, no seas tan dura con Tara. Esa muñeca es tan cara que es normal que una niña se resista a desprenderse de ella. Harper recobró el sentido y miró a su hija, con un tono más serio. Tara, ¿cuándo te volviste tan tacaña? Dale la muñeca a tu hermano. Sabía cuánto apreciaba mi hija el regalo que Harper le había dado, y estuve a punto de impedírselo. Pero enseguida le entregó la muñeca. Con lágrimas en los ojos, dijo, hermano, lo siento. Puedes quedarte con esta muñeca. Harper miró a su sensata hija y se sintió complacida, deseando tocarle la cabeza. Sin embargo, Tara lo evitó. No volvió a mirar a Harper y se volvió hacia mí. Mamá, Tara está cansada. Mamá, lleva a Tara a la cama. Me parte el corazón. Nadie entiende mejor que yo lo triste que está mi hija. Harper parece darse cuenta de que habló demasiado alto e intenta compensarlo. Tara, mañana es tu cumpleaños y papá te regalará una muñeca más grande. Estaba seguro de que a su hija le encantaría oírlo. Pero ella ni siquiera giró la cabeza y lo rechazó en silencio. Gracias, papá, pero a Tara ya no le gustan las muñecas. Dásela a Tom, por favor. Era la primera vez que Harper era rechazado por su hija, y se sentía un poco incómodo. Quiso abrazarla, pero justo cuando intentaba hacerlo, Tom le agarró la pierna. Cuando volvió a levantar la vista,
Jolie ya había llevado a su hija a la habitación de invitados. En ese momento, no sabía que esta sería su última oportunidad de abrazar a su hija, pero la desaprovechó. Al día siguiente llevé a mi hija al jardín de niños para retirarla de la escuela. Al llegar a la puerta, nos encontramos con Harper y Vera de la mano de Tom. Harper frunció el ceño y habló en voz baja. ¿Por qué no me esperaste? Me burlé para mis adentros. Probablemente no lo recordaba. Una vez, no me sentía bien y le pedí que llevara a Tara a la escuela. Me dijo que no jugara y que hiciera pública nuestra relación. Desde entonces nunca fantaseé con que me la diera. Vera se comportó como la dueña de la casa. Sí, Jolie, ¿por qué trajiste a Tara sola a la escuela? Harper llevó a Tom a la escuela hoy, y podríamos haber ido todos juntos. Sus palabras estaban llenas de orgullo. Por desgracia, mi hija y yo nunca volveríamos a sentir lástima por Harper. Estaba apartando a mi hija cuando el director apareció de repente y se puso a adular a Harper. Ay, señor Harper, está tan ocupado, y aún así se tomó el tiempo de traer a Tom a la escuela. Tom tiene mucha suerte de tener un padre tan responsable. Al terminar, miró a Vera y la elogió. Esta debe ser tu esposa, ¿verdad? Es guapísima y le sienta de maravilla al señor Harper. Estaba tan ocupada adulándolos que no notó las diferentes expresiones en los rostros de los demás presentes. Harper nos miró a mi hija y a mí con pánico, pero no se corrigió. Solo Tom asintió alegremente. Mi hija hizo pucheros y se escondió detrás de mí con aspecto abatido. El director recordó por qué había salido. Se dio una palmada en la frente y me dijo: Jolie, esta solicitud de baja necesita la firma del padre del niño para ser válida. Director. Intenté detenerlo, pero era demasiado tarde. Harper me miró confundido. ¿Qué solicitud de baja? El director iba a volver a hablar, pero lo interrumpí rápidamente. No es nada. Tara se lesionó y tiene que retirarse de la función. Harper no sospechó nada y extendió la mano para tomar el documento. ¿Dónde firmo? El director agitó las manos apresuradamente. Señor Harper, se equivoca. Solo el padre del niño sabe firmar. Harper de repente se puso agresivo y le dijo al director: soy el padre de Tara. ¿Tiene algún problema con eso? ¿Qué? El director se quedó atónito con esta noticia. No sabía qué estaba pensando Harper al admitir de repente su relación con nosotros. ¿Era una forma de caridad? Pero mi hija y yo ya no la necesitamos. Le arrebaté los documentos de la mano a Harper y le dije al director: lo siento, el señor Harper estaba bromeando. Es el padre de Tom, el padre de mi hija. Harper estaba furioso, pero no pudo refutarlo. Solo pudo jalarle la mano a su hija y decirle: Tara, no te preocupes, papá hará la seña por ti. Pero su hija negó con la cabeza. Tío, no eres el papá de Tara. Tara no tiene papá. Una frase dejó a Harper sin palabras. Mi hija le soltó la mano y me apartó. Pero aún podíamos oír la voz de Harper detrás de nosotras. Jolie, ¿así le enseñaste a Tara? Como no soy su padre, supongo que no tengo que ir a su cumpleaños esta noche, ¿verdad? No esperaba que Harper usara esto para amenazarme. Estaba a punto de discutir con él cuando mi hija me apartó. Tío, si estás ocupado, adelante. Bajé la mirada en shock y vi que mi hija tenía los ojos rojos, pero se mordía el labio y no decía nada. Se me saltaron las lágrimas al instante mientras me agachaba, la levantaba en brazos y me alejaba. Harper, nunca más te daré la oportunidad de hacerle daño a Tara. Por la noche preparé una cena copiosa como siempre y pedí un pastel enorme para mi hija. Mi hija y yo nos sentamos tranquilamente a la mesa esperando a Harper. Pero en el fondo ninguna de las dos tenía expectativas. Estábamos esperando perder la esperanza por completo. El tiempo pasó rápido, y pronto el reloj dio las 11:50. Mi teléfono vibró con un mensaje de Vera. No me esperes despierta, Harper ya está dormida. Adjunto una foto de Harper acurrucada entre Tom y Vera, profundamente dormida. Se veía tan cálida y acogedora, como una familia de tres de verdad. Dejé el teléfono, encendí las velas y le dije a mi hija, Tara, que pidiera un deseo. No había ni una pizca de decepción ni tristeza en su rostro.
En cambio me dijo obedientemente, mamá, Tara te concede este deseo. Miré la adorable carita de mi hija y sentí que se me derretía el corazón. Al final no pedí ningún deseo. La persona que más quiero ya está a mi lado, así que no necesito deseos. Antes de borrar la información de contacto de Harper, le pregunté a mi hija si quería despedirse de su padre por última vez. Mi hija lo pensó un momento y negó con la cabeza. La miré con satisfacción, tiré la tarjeta telefónica a la basura sin pensarlo 2 veces, y me fui de la casa donde habíamos vivido 7 años con mi hija. Harper, nunca nos volveremos a ver. En casa de Vera. Cuando el reloj dio las 12, Harper se despertó sobresaltado. Inmediatamente miró su reloj, y se dio cuenta de que el cumpleaños de su hija ya había pasado. Sintió una punzada de arrepentimiento. No había querido perdérselo. Incluso había salido temprano del trabajo hoy, y le había preparado un regalo de cumpleaños a su hija. Pero cuando estaba a punto de irse a casa, recordó que Jolie y su hija se habían negado a reconocer su relación en el jardín de niños esa mañana, y todavía estaba un poco enojado. Sobre todo Jolie, quien sabía que estaba molesto, pero no le envió un mensaje para animarlo hoy. Llevaban 5 años casados, y esto nunca había sucedido. Él decidió hacerle ver su lugar, así que retrasó deliberadamente su regreso a casa. Dara se acercó y le preguntó si podía prepararle algo de comer para agradecerle su ayuda de los últimos 2 días. Él estuvo de acuerdo. Pensó que si regresaba a medianoche no se consideraría que había llegado tarde. Los dejaría preocuparse un rato. Pronto Jolie lo llamaría, se disculparía y le pediría que volviera. Siempre había sido así. ¿Por qué lo amaba? Pensó con suficiencia. Pero había calculado mal. Después de terminar el postre, aún no había recibido una llamada de Jolie. Se sentía inquieto. Justo entonces Dara trajo una botella de vino tinto y bebió unas copas. No esperaba quedarse dormido. Ciertamente no esperaba que Jolie no lo hubiera contactado. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Esto era sumamente inusual. Su primera reacción fue llamar a Jolie de inmediato. Sin embargo, el teléfono indicaba que el de Jolie estaba apagado. Estaba decidido y lo intentó de nuevo. Seguía apagado. Frustrado, se giró para enviarle un mensaje a Jolie. ¿Por qué está apagado tu teléfono? Lo envió, pero vio un signo de exclamación rojo. Jolie lo borró. Saltó con el rostro ensombrecido. La ansiedad crecía como la maleza en su corazón. Pero en un instante se convenció. Está bien, su hija siempre ha sido sensata y lo quiere mucho. Si regresa y la convence, su hija lo perdonará. Jolie también lo hará. A lo largo de los años, él le ha demostrado innumerables veces que, pase lo que pase, Jolie nunca lo abandonará. Aunque pensó esto, se levantó y se fue a toda prisa. Pero al abrir la puerta, Vera, que entraba, la detuvo. Vera llevaba tan poca ropa que era casi imperceptible. Miró a Harper con ojos seductores y apasionados. Se mordió el labio y la invitó con voz tímida. Harper, ¿no podemos ir a casa esta noche? Harper la observó con frialdad, seguro de que su corazón no se conmovía, pero en cambio pensó en Jolie. Jolie siempre ha sido tímida y reservada en este asunto. Nunca sería tan audaz como Vera. Pero a Harper le encantaba verla indefensa e indefensa. Su mirada era profunda, y cualquiera podía ver su ira. Pero Vera no se dio cuenta y pensó que había mordido el anzuelo, así que se acercó a Harper. El empalagoso aroma del perfume le impactó la nariz, haciendo que Harper frunciera el ceño. Miró a Vera, que yacía en sus brazos con los ojos brillantes, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¿Quedarse? ¿Quedarse para qué? Vera le dio un golpecito en el pecho con timidez y le susurró al oído, lo que quieras. Harper le tendió la mano. Cerró los ojos, expectante. Al instante siguiente la empujó con fuerza al suelo. Vera gritó. Entonces oyó la voz burlona de Harper. Tu perfume es demasiado fuerte. Me da asco. Una sola frase hizo que Vera palideciera. El perfume en su cuerpo era empalagoso. Harper se quitó el traje con impaciencia.
Tiró el traje, que costaba decenas de miles de dólares, a la basura sin dudarlo. No pudo evitar pensar de nuevo en Jolie. Jolie nunca usa perfume, pero siempre tiene una fragancia sutil y delicada. Huele a lirio de los valles. Esa es la flor favorita de Jolie. Así que todo el detergente de su casa tiene aroma a lirio de los valles. Su ropa solía tener el mismo aroma. Era evidente que le encantaba. Pero se empecinó en decir que odiaba el aroma porque quería que Jolie se sintiera mal. Aún recuerda la expresión de decepción en el rostro de Jolie cuando dijo esas palabras. Después de eso, su ropa ya no olía a lirio de los valles. De repente sintió una punzada de dolor en el corazón al darse cuenta de que, en efecto, había sido demasiado duro con Jolie a lo largo de los años. Recordó que nunca le había regalado flores, así que decidió regalarle un ramo esa noche. Jolie estaría encantada. Era tan fácil de complacer. Pero cuando abrió la puerta con las flores de lirio de los valles que había encargado especialmente a un conductor y el regalo que había preparado para su hija unos días antes, lo recibió una habitación oscura. Encendió las luces y vio una gran mesa puesta con comida preparada por Jolie. Casi toda era su favorita, pero por desgracia, ya se había enfriado. El pastel helado del centro se había derretido y la crema goteaba por todas partes. El lugar se llenó de una atmósfera de abandono. Tragó saliva con dificultad y gritó, «Jolie. Tara». Nadie respondió. Entró en la habitación, pero no había nadie. La puerta del armario estaba abierta, y cuando se acercó y la abrió, no había ninguna ropa de Jolie. El armario de su hija también estaba vacío. Las flores de lirio de los valles cayeron, esparciendo pétalos por todo el suelo. A él le daba igual todo lo demás y marcó frenéticamente el número de Jolie una y otra vez. Al otro lado de la línea siempre se oía la misma voz fría de mujer. «Lo siento, el número que ha marcado está desactivado». «Ah». Golpeó la puerta del armario con fuerza, y la sangre le corría por los nudillos. Dolía, pero no era nada comparado con el miedo que sentía. En 5 años de matrimonio, esto nunca había sucedido. Jolie jamás dejaría que la perdiera. Se sentó y empezó a reflexionar sobre sí mismo, algo inusual. ¿De verdad se había excedido estos últimos días? El comportamiento inusual de Jolie y su hija parecía haber comenzado después del accidente en el jardín de infancia. Pero solo soltó a su hija al verla llegar. Admitió que efectivamente había estado más cerca de Vera estos últimos días. Pero en realidad solo quería fastidiarla. Nunca había pensado en estar con Vera. Había hecho cosas aún peores antes. Incluso se frotó el cuello de la camisa con lápiz labial para que ella lo viera. Jolie no se enojó. Pero ahora ha desaparecido con su hija. No hay señales. Se acercó a la mesa del comedor como un fantasma, probando bocado tras bocado de la comida fría. Mientras comía, murmuró, «Tara, feliz cumpleaños». Por desgracia, nadie le respondió. A las 7 de la mañana, la puerta se abrió de repente. Harper, que había estado sentada a la mesa toda la noche, se animó y saltó de la sorpresa. «Jolie». Pero era una mujer extraña de mediana edad quien entró. La sonrisa de Harper se le congeló en el rostro y le preguntó con cautela, «¿Es usted el señor Harper?» «Soy la niñera que Jolie contrató. Dijo que tenía que hacer un viaje largo y me pidió que le ayudara con las tareas de la casa». Preguntó Harper con ansiedad. ¿Dijo a dónde iba? La niñera sonrió. ¿Cómo iba a saberlo? Por cierto, señor, Jolie me dio este anillo ayer y me pidió que lo guardara. Parecía bastante valioso, así que no me atreví a tomarlo. Cuando Harper vio el anillo, el corazón le dio un vuelco. Era el anillo de bodas que le había regalado a Jolie. Jolie siempre lo había atesorado y nunca se lo había quitado. Pero ahora, lo había dejado atrás. Harper estaba presa del pánico. De repente se dio cuenta de que Jolie también lo había dejado atrás. El pensamiento fue tan doloroso que casi se dobló de dolor. De repente recordó lo que el director le había dicho ayer, y fue como si hubiera encontrado un salvavidas. Tomó su teléfono y llamó al director. Al conectar, fue directo al grano. ¿Cuál es el motivo de la baja de Tara?
Habló con severidad, y el director no se atrevió a demorarse. Jolie dijo que el padre de la niña está en el Reino Unido y que quiere llevársela allí para reunirse con él. Harper se quedó sin palabras. Si hubiera recogido a Tara alguna vez en todos estos años, esta mentira habría quedado al descubierto. Se arrepintió, pero ese no era el punto en ese momento. Tras colgar el teléfono, reservó inmediatamente el vuelo más rápido al Reino Unido. Iba a traer de vuelta a Jolie y a su hija. Nunca los separaría de nuevo por el resto de su vida. Ahora mismo en el Reino Unido, mi hija y yo estamos inmersas en la alegría de una nueva vida. A lo largo de los años, Harper no nos ha dado ningún cariño ni a mí ni a mi hija, pero no nos ha defraudado económicamente. Invertí la mayor parte confiando en mi perspicacia inversora. En los últimos años, se ha multiplicado por varias. Es suficiente para que mi hija y yo vivamos con calidad el resto de nuestras vidas. Soy guapa, tengo dinero y tiempo libre, además de un hijo obediente que quiere recompensarme, pero no tengo marido. Se acabó esperar en casa a alguien que rara vez viene, agotarse preparando 3 comidas al día, andar de puntillas para adivinar lo que piensa otra persona, soportar su maltrato emocional y preocuparse por a quien ama de verdad. En casa, puedes hacer lo que quieras. ¿Hay algo más feliz que eso? A mi hija le encanta nuestra nueva casa. Mamá, esta es la casa de una princesa, dijo emocionada, mientras me subía a la cama de princesa que le había preparado especialmente. En casa, este tipo de comportamiento estaba estrictamente prohibido. No venía a casa a menudo, pero siempre que lo hacía, se empeñaba en ponernos reglas. No hablar mientras comíamos, no hablar mientras dormíamos, no hacer ruido en casa. Teníamos que caminar en silencio. Si se sentía un poco descontento, te miraba con una expresión de total decepción. Te hacía sentir avergonzado, y no te quedaba más remedio que disculparte y hacer lo que él quería. Ahora, en nuestra propia casa, ya no tenemos que seguir estas reglas ridículas. Podemos hacer lo que queramos. Después de bailar un rato, mi hija corrió hacia mí y me dijo, «Mamá, ¿podemos comer pollo frito hoy para almorzar?» Me miró con sus ojos claros. Sonreí y le acaricié la naricita. «Claro». Mi hija estaba encantada y me levantó el pulgar. Luego me preguntó con cautela, «Mamá, ¿podemos vivir esta vida feliz todos los días de ahora en adelante?» Me ardían los ojos. Me arrepentí de haberme divorciado tan tarde. Mi hija estaba creciendo con mucha alegría, nutrida por el amor. Pero por culpa de un hombre que no nos amaba, experimentó el dolor de la pérdida a una edad tan temprana, volviéndose sensible y cautelosa. La abracé con fuerza y le hice una promesa solemne. «Claro. Mamá te promete que podrás vivir feliz así el resto de tu vida». MMM. Mi hija asintió en mis brazos. De repente sonó el timbre. Pensé que era la comida para llevar. Abrí la puerta con alegría. ¡Qué rápido! Cuando vi quién estaba en la puerta, se me congeló la sonrisa. Harper estaba en la puerta con aspecto demacrado y exhausto, como si no hubiera dormido en toda la noche. Llevaba una enorme muñeca de Hello Kitty y un pastel en las manos. Cuando mi hija vio que no había entrado, se acercó con curiosidad a la puerta y también se sorprendió al ver a Harper. Harper, sin embargo, hizo como si nada hubiera pasado y nos sonrió. «Tara, papá está aquí para celebrar tu cumpleaños». Tara lo miró, luego a mí y luego a Harper. «Papá, ya pasó el cumpleaños de Tara y a Tara no le gusta Hello Kitty». Harper se quedó paralizada y obedientemente tiró la muñeca a un lado. «¿Le gusta el pastel a Tara? Dile a papá luego que te gusta». «Papá seguro que te lo hará». Protegí a mi hija detrás de mí e interrumpí la actuación improvisada de Harper. «Harper, deja de fingir. Guárdate tu papel paternal para Tom». Cuando Harper oyó esto, se le iluminaron los ojos y habló con convicción. «Sabía que solo estabas celoso. Deja de hacer el tonto, Jolie. Ven a casa conmigo y te prometo que no volverás a ver a Vera». De camino, ya había decidido que viviría feliz con Jolie de ahora en adelante. Vera, por supuesto, ya no le servía de nada. Miré la expresión de seguridad de Harper, que parecía decir que lo sabía, y no pude evitar querer abofetearlo. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de lo sórdido que era?
No me apetecía malgastar mi tiempo con él, así que fui directo al grano. Harper, ya firmé el acuerdo de divorcio. Tu abogado se pondrá en contacto contigo en unos días. No quiero acciones de tu empresa. Solo quiero la propiedad y los bienes raíces a mi nombre, y quiero la custodia de nuestra hija. Mientras firme, mi hija y yo no volveremos a comparecer ante usted, le dije a Harper con tono serio. La sonrisa de Harper se desvaneció al instante y me miró fijamente, intentando encontrar el más mínimo atisbo de broma en mi cara. Por desgracia, estaba decepcionado. Hablaba en serio. Al mirarme a los ojos, Harper sintió miedo de repente. Porque ya no había amor en mis ojos. Frunció los labios y me sonrió forzadamente. Jolie, estoy de acuerdo con el divorcio. No te he hecho nada para lastimarte. No me divorciaré de ti. Miré a Harper con incredulidad, tratando de calcular su dureza para decir algo así. Levanté la voz y le pregunté, Harper, no me has hecho nada malo, ¿verdad? Hace 5 años, estabas borracho y descontrolado, pero te comportaste como la víctima y me culpaste de todo. Llevábamos 5 años casados y me maltratabas emocionalmente constantemente. Ni siquiera miraste a nuestra hija cuando nació. Ya ha crecido, ¿y la has abrazado más de 10 veces? ¿La has contado siquiera? No permites que tu hija te llame papá en el colegio, pero aceptas en silencio que los demás te malinterpreten como el padre de Tom. Cuando ocurrió un accidente en el colegio de tu hija, la abandonaste para salvar a Tom. ¿Y qué hay de esta Hello Kitty? ¿De verdad se la regalaste a tu hija o solo usaste su cumpleaños como excusa para dársela a Vera? De todo lo que has hecho, ¿cuál de ellos es digno de mí y de mi hija? Me mentiste primero. Mi acusación no avergonzó a Harper, sino que lo enfureció. Me quedé atónita con su grito y le pregunté inconscientemente, ¿cuándo te mentí? Harper se enojó aún más cuando no lo admití. Dijo que se enamoró de mí a primera vista durante la entrevista del consejo estudiantil. Al principio, solo quería integrarse y unirse a la multitud. Pero cuando vio lo segura y alegre que me mostré durante la entrevista, se conmovió al instante. Siempre le han disgustado los lugares concurridos, pero para pasar más tiempo conmigo, aguantó su irritación y me acompañó a jugar a las casitas en la asociación de estudiantes. Cuando recibió mi carta de confesión, pensó que nos atraíamos mutuamente. Pero Vera le dijo que no le gustaba nada. Ella misma había escrito la carta. Le había pedido a Vera que se mantuviera en contacto con él y recopilara información para ella. Nunca antes habían jugado con Harper de esa manera, así que en un ataque de ira, accedió a ayudar a Vera. Al principio, quería esperar a conocernos para ver cómo reaccionaba. Pero en cuanto lo vi, me dio tanta vergüenza que me escondí. Después me fui del país sin decir palabra. Esto solo confirmó que estaba jugando con él. Él y Vera terminaron saliendo 2 años sin mucho afecto. Así que después de graduarse, cuando su empresa tuvo problemas, Vera lo dejó sin dudarlo. No se molestó, pero entonces aparecí yo de nuevo. Actué como si estuviera profundamente enamorada de él. Estaba seguro de que solo estaba fingiendo, así que me observaba en silencio para ver cuánto tiempo más podía aguantar esta vez. Me vio luchar por su compañía, bebiendo copa tras copa en la mesa de negociaciones. Me vio correr tras él, pero aún así le sonreía como a un hijo pequeño. Cuanto más radiante era mi sonrisa, más crecía el odio de Harper hacia mí. Porque descubrió que aún podía influir en mí fácilmente. La borrachera era solo una excusa, solo quería tenerme a su lado. Después fingió arrepentimiento y reticencia. Caí en la trampa y le di una explicación ridícula, que no importaba. Harper apretó los dientes. Por suerte, la suerte me acompañó y quedé embarazada. Desapareció deliberadamente durante una semana, luego reapareció y mencionó el matrimonio con indiferencia, evitando a propósito cualquier ceremonia formal. Para mi sorpresa, lo acepté todo. Después de casarnos me trató con frialdad, incluso fingiendo que no le importaba cuando nació nuestra hija. No creía que pudiera seguir fingiendo para siempre. Pero nunca imaginó que le sería fiel durante 5 años. Justo cuando ya no podía más, Vera regresó. Pensó que me estaba poniendo a prueba por última vez. Si fallecía, olvidaría el pasado y me amaría profundamente en el futuro.
Dijo que se arrepentía al vernos a mí y a nuestra hija tristes por Vera y su madre. Simplemente no se atrevió a disculparse conmigo. Jolie, créeme, te he amado desde el principio. Me tomó la mano y me confesó sus sentimientos profundamente. Pensó que me conmovería. Pero lo único que sentía era tristeza. Nunca imaginé que los acontecimientos de ese año darían un giro tan brusco. Tampoco imaginé que Vera se burlaría de Harper y de mí. Pero pensándolo bien, ¿de verdad puedes culpar a Vera? Si tan solo hubiéramos sido más sinceros el uno con el otro en aquel entonces, y si Harper hubiera confiado un poco más en mí a lo largo de los años, ¿cómo pudimos haber desperdiciado tantos años? De repente me sentí exhausto, como si me hubieran drenado toda la fuerza. En ese momento por fin comprendí que el verdadero desamor no son las discusiones a gritos, sino una sensación de impotencia, una impotencia que te impide incluso hablar. Le hice un gesto a Harper con la mano y le dije, Harper, deberías irte. Ya lo decidí. Definitivamente no somos el uno para el otro. Harper me agarró. Jolie, te lo he dicho, te he amado todos estos años. ¿Qué más quieres? Quiero que nunca más te me asomes, que nunca más te me acerques. Me quité la mano de Harper y le grité furiosa. Harper se sobresaltó con mi grito y pareció dolida. Jolie, ¿dijiste que soy repugnante? Me burlé. No es repugnante. Harper, solo por tus sospechas santurronas, me has descuidado, menospreciado y explotado todos estos años. Me pusiste ansiosa y cautelosa. Me hiciste perder mis expectativas de matrimonio y mi deseo de amor. Me has causado tanto dolor a lo largo de los años, ¿y ahora me dices que me amas? ¿Sabes siquiera lo que es el amor? Llevamos 5 años casados, y si él me hubiera amado, no habríamos terminado así. Harper se quedó sin palabras. Abrió la boca, pero no pudo emitir ningún sonido. No quise decir nada más y me levanté para cerrar la puerta. Pero Harper me apretó la mano y levanté la vista con enojo, solo para sorprenderme al ver sus ojos inyectados en sangre. Que yo recordara, Harper nunca había perdido la compostura, y me quedé atónita por un momento. Había confusión y dolor en sus ojos, pero habló con terquedad. Jolie, estoy muy confundida ahora mismo. Siento que algo anda mal. Lo averiguaré. Espérame. No me divorciaré de ti. No me divorciaré de ti en absoluto. Espérame. Arreglaré todo y volveré a recogerlos a ti y a Tara. Sin esperar mi respuesta, se alejó tambaleándose. Un destello de sarcasmo cruzó mis ojos. Qué irónico que Harper aún se sintiera tan seguro en un momento como este. ¿Por qué cree que solo porque dijo algo malo, volveré? Mi hija miró la espalda de Harper y murmuró, mamá, papá dijo que lo esperara. ¿Le crees, Tara? Mi hija negó con la cabeza. Sonreí. Yo tampoco le creía. En cuanto Harper llegó al aeropuerto, recibió una llamada de Vera. Se burló. Genial. Justo la buscaba, y ella acudió directamente a él. Cuando Vera vio a Harper, sus ojos brillaron de ansiedad y sorpresa. Esa noche la mirada en sus ojos había sido aterradora. Le preocupaba un poco estar demasiado ansiosa y molestar a Harper. Así que tuvo mucho cuidado hoy. Dijo que no le gustaba su perfume, así que no se lo puso. Harper, acabas de volver de tu viaje de negocios. Debes tener hambre. Preparé tu plato favorito. Extendió la mano para jalar a Harper, pero él la esquivó. Harper le arrojó lo que sostenía a la cara y le preguntó, ¿tienes algo que decir? Dara se quedó atónita por el impacto y palideció al ver el sobre en el suelo. Esta era la carta que Jolie le escribió a Harper en aquel entonces. No esperaba que Harper aún la tuviera. Ella sonrió y fingió timidez mientras hablaba. Harper, no esperaba que aún tuvieras estas cartas. Me conmueve mucho. Harper no esperaba que fuera tan insensible. Casi le impresionó su fortaleza mental. Habló con frialdad, te daré una última oportunidad. Será mejor que me digas la verdad. Dara sabía que ya no podía ocultárselo, así que decidió derrumbarse y admitirlo. Sí, te engañé entonces y también engañé a Jolie. Pero ella fue quien te elogió constantemente haciéndome enamorarme de ti.
Y aunque ella escribió la carta, te gustó mi cara, ¿verdad? Después de mi regreso fuiste tan bueno conmigo. ¿No es porque me amas? Las palabras de Dara destrozaron a Harper. Durante todos estos años, él la había malinterpretado. Con razón estaba tan decepcionada. Durante todos estos años, estaban destinados a estar juntos. Todo fue por culpa de esta mujer. Si no fuera por ella, no habrían vivido una vida tan miserable durante tantos años, amándose sin saberlo. Harper fulminó con la mirada a Dara con la mirada. Tú. Te lo mereces. Si no fuera por Jolie, ¿crees que te habría mirado 2 veces? Estoy siendo amable contigo solo para darle celos a Jolie. Si no, ¿de verdad crees que perdonaría a alguien que me abandonó? Sobre todo a una basura de segunda mano. Las palabras de Harper no dejaron lugar a la piedad, y el rostro de Dara se puso rojo como un tomate al instante. Miró a Harper con incredulidad. Harper la agarró del cuello. Será mejor que no digas ni una palabra más, porque no tienes idea de cuánto quiero estrangularte ahora mismo. La ira en su voz hizo que Dara cerrara la boca. Tom oyó el alboroto dentro de la casa, salió corriendo, vio la escena y lloró mientras se abrazaba a las piernas de Harper. Papá Harper, no lastimes a mamá. Harper los odiaba profundamente a ambos en ese momento, pero no iba a hacer nada ilegal. Alguien más se encargaría de este sinvergüenza mentiroso. Harper aplaudió, y un hombre cojo entró desde afuera. En cuanto Vera lo vio, gritó aterrorizada. Perra, por fin te encontré. Papá, no lastimes a mamá. Harper salió de la habitación y cerró la puerta con amabilidad, bloqueando el ruido. Mucho antes de que Vera regresara a China, había enviado gente a investigarla. Él sabía que ella había regresado porque había engañado a su esposo y se había confabulado con su amante para robarle sus bienes. Más tarde su amante la abandonó, la dejó sin dinero y deshonrada, y regresó a China deshonrada. Su esposo la había estado buscando. Harper simplemente ofreció ayuda. Tras ocuparse de los asuntos de Vera, Harper se dirigió de inmediato a Huahua. Tenía la intención de informar a Zhou Li que reconocía su error. Dedicaría el resto de su vida a compensarla a ella y a su hija. Iba camino al aeropuerto cuando, de repente, recibió una llamada de su asistente. Había un problema con uno de los proyectos clave de la empresa, y Harper tuvo que ir a solucionarlo. No le quedó más remedio que dar media vuelta y volver a la oficina. Para cuando terminó de arreglarlo todo, ya era tarde al día siguiente. Llevaba casi 2 días sin dormir, y aún necesitaba que su asistente le reservara el billete. El asistente lo instó a descansar una noche y partir al día siguiente. Pero no podía esperar. El asistente no pudo convencerlo, así que no tuvo más remedio que organizarlo todo. De camino al aeropuerto, estaba cerrando los ojos para descansar cuando el coche recibió un fuerte impacto. De repente abrió los ojos, se incorporó y recibió otro golpe. Harper se dio cuenta de repente de que alguien lo había hecho a propósito. Antes de que pudiera reaccionar, el coche se estrelló contra la barrera de seguridad y se desmayó. Su último pensamiento antes de perder el conocimiento fue que iba a decepcionar a Jolie y a su hija otra vez. Después de que llegó Harper, estuve considerando si mudarme. Antes de decidirme, recibí una llamada del abogado de Harper. Después de escucharlo me quedé paralizado. El abogado llamó para informarme del fallecimiento de Harper y de la herencia de sus bienes. Resultó que Vera había seducido a su resentido esposo para que secuestrara a Harper y le extorsionara una gran suma de dinero para salvar su vida. A su esposo lo habían estafado y ahora estaba profundamente endeudado. Ya estaba desesperado. En cuanto Vera lo mencionó, se sintió tentado. Le exigieron $1 millón a Harper. Harper aceptó. Pero no esperaban que el teléfono de Harper tuviera una alarma automática. La policía llegó rápidamente. Sin salida, el esposo de Vera mató a Vera y a Harper, y luego se quitó la vida. Como Harper y yo aún no nos habíamos divorciado, naturalmente fui el primero en la fila para heredar la fortuna. En un instante me convertí en multimillonario y presidente de una empresa que cotiza en bolsa. Sentado en la oficina de Harper, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. Los giros y vueltas de la vida son verdaderamente impredecibles.